Vamos a terminar hoy con esta serie. Hoy es la última enseñanza de los 30 consejos de los sabios en Proverbios. 30 dichos de los sabios basados en Proverbios capítulo 22 al versículo 20 al capítulo 24, versículo 34. El tema de hoy lo titulé La madurez espiritual que nos hace oír la voz de Dios. La madurez espiritual que nos hace oír la voz de Dios. Y los dos pasajes principales nos llevan primeramente al libro de Salmos, capítulo 32, Salmos 32, versículo 8, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, versículos 8 y 9, dice así: yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Del Señor. Versículo 9. No seas como los caballos ni como las mulas que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. El otro pasaje principal está en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 5. 5 en adelante, en la Reina Valera contemporánea seguimos, dice así el versículo 5. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada. Porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos hace constantes, nos edifica, Señor, y nos hace vivir una vida como tú la has querido desde el principio de la fundación del mundo, Padre. Padre, te damos gracias porque cuando conocemos tu palabra tenemos la certeza, tenemos la convicción, Señor, de que tú velas por nuestro bien, que tú nos cuidas y nos guardas bajo tus alas poderosas, Señor. Y en todo esto está conocerte cada día más, entendiendo tus propósitos en nuestras vidas. Y a eso hoy hemos venido, Señor, guíanos. En el nombre de Jesús, amén. Si vemos estos dos pasajes principales, uno del Antiguo Testamento, otro del Nuevo, el consejo de Dios queda más que claro. El Padre Celestial promete, y su rayo promete, darnos de su sabiduría. Él nos dice ahora por escrito: te voy a revelar mis pensamientos si te acercas a mí. Esa es la condición, que no seamos mulas. En la traducción viviente, el Salmo 32:8 dice así: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. ¿Cuántos decimos amén a esto? Amén. Hay que creerlo, mi hermano, mi hermana. Te aconsejaré y velaré por ti. ¿Cuántos quieren a Dios como su guardián y velador? ¿Verdad? Amén. Aquí está la promesa. Santiago 1:5 dice: si necesitan sabiduría, porque para vivir esta vida sabiamente, edificándonos en el Señor, necesitamos de la sabiduría de Dios, del pensamiento de Dios. Entonces dice aquí: pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla, dice esta versión. O sea, acérquense a mí, acérquense, dice Dios, y yo les voy a dar vida en abundancia. Mis promesas dicen que les voy a guardar y velar. Este es el ofrecimiento de este Dios generoso que hemos conocido. ¿Cuántos conocemos a este Dios generoso? Amén. En el mundo hay un dicho muy popular que dice: el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Y vemos cómo en el mundo, desde niños, hacemos grandes sacrificios para obtener ese poder.
ese conocimiento. Vamos a la escuela desde temprano, que las tareas, y nos tienen absortos, nos tienen ahí metidos, hasta algunos hasta en la universidad. Pues ni se diga el sacrificio de tiempo, de noches de desvelos sin dormir, y los padres, las colegiaturas, las inscripciones, etcétera, etcétera. Luego, en el trabajo vemos cómo vamos aplicando el conocimiento que tenemos, y esa misma aplicación del conocimiento nos da mayor conocimiento, y con eso podemos ejercer, como en el mundo que dice el conocimiento es poder, podemos ejercer esa influencia. ¿En dónde? En mis subordinados, en mi patrón, lo que son empleados, en los clientes, en los proveedores. Ejercemos una influencia a nuestro favor mientras más conocimiento tenemos. Por eso dice el mundo que el conocimiento es poder, porque podemos ingerir, influenciar en la toma de decisiones de otras personas. Gente muere a diario por tratar de adquirir conocimiento. Pues aquí no sé, en México no me he enterado, pero en mi país y ahí en Japón también. Yo sé de muchos casos de jóvenes de la secundaria, preparatoria e incluso de la universidad que mueren por tanto estudiar. Aunque usted no lo crea, algunos se pueden sorprender. Eso es normal allá. Hay gente que los jóvenes se mueren de tanto estudiar, se la pasan tomando el café, que pastillas para no dormir, y están bien estresados, todo afanados para poder entrar a una universidad o para que les permita entrar a un trabajo. Se desviven realmente allá. Entonces yo le digo a mis hijos, qué bendición que están acá, ¿no? Porque si están allá, eso no es vida. De hecho, tienen los índices más altos de suicidios juveniles allá en mi país. Gente muere a diario por conocer más, por adquirir conocimiento. Fíjense, los espías de las naciones. Ustedes pueden decir, ay, esas son en las películas. No saben cuántos espías hay. En las empresas mismas donde yo trabajaba, había espías de la competencia, por ejemplo, ¿no? Samsung mandaba espías a LG y Apple a Samsung, y estaban todos así. Eso parece un cuento de ciencia ficción, pero es realidad, yo lo he vivido. Hay espías que se desviven por eso, por adquirir ese conocimiento. Pero el Dios Todopoderoso se ha revelado a nosotros de una manera exquisita, de una manera suficiente, de una manera completa. El creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos, Él mismo nos dice, ¿quieres conocimiento del profundo, del que vale la pena, del que tiene trascendencia en lo eterno? ¿Quieres conocimiento de aquel que revela la mente del que creó todas las cosas? ¿Quieres ese conocimiento? ¿Quieres conocimiento para salvación de tu alma? Para tu eternidad, para ser parte de la familia de Dios. Y el Señor empieza a exponerlo todo por escrito en su palabra, la Biblia. Nosotros tenemos que obedecer y decir, me acerco a tu palabra, Señor, humillado. Y ahí en la palabra de Dios, en el consejo completo del Señor, ahí en la Biblia, usted recuerde que esa palabra debe de ser no solo conocida en el plano de lo natural, sino interpretada en lo espiritual. Eso se llama entendimiento. Muchas veces cuando la Biblia nos habla en la Reina Valera de conocimiento, nos está hablando de un conocimiento mucho más profundo que solo por saberlo la palabra en sí. Como aquellos fariseos que no tenían entendimiento espiritual y por eso mataron al Hijo de Dios. Nosotros por eso debemos de tener ese conocimiento espiritual y no cometer los errores que cometieron aquellos líderes espirituales que mataron a Jesús.
que usted dice, no, pues eso yo nunca lo haría. Pero día a día, cuando elegimos el pecado, la rebelión, la rebeldía, elegimos matar a Cristo, matar a la palabra de Dios, al verbo, y elegir mi rebeldía. No podemos señalar a los fariseos y escribas. Ay, ustedes, cállense, judíos, cuando nosotros lo hacemos diariamente. Debemos de ser humildes, mis hermanos. La palabra de Dios entonces nos vivifica en el espíritu. ¿Para qué? Para que podamos interpretar su palabra, su sabiduría, su mente, su pensamiento y podamos vivir de acuerdo al pensamiento de Dios y ya no a lo que yo creo que me es conveniente. La palabra de Dios entonces nos vivifica en el espíritu. Eso empieza con el nuevo nacimiento. Y es necesario ese nuevo nacimiento para que el Espíritu de Dios more en nosotros y junto al Espíritu, la guía del Espíritu, como hijos de Dios, interpretar, entender, vivir una vida con entendimiento. La palabra de Dios, la Biblia, es espiritual entonces en esencia. Las palabras de Dios son espíritus, fueron inspiradas por el Espíritu Santo y su origen está en el verbo de Dios, nuestro Señor Jesús. Por lo que la Biblia, la palabra de Dios, debe ser discernida en el Espíritu. Discernir es separar, clasificar. Debemos de empezar a desechar lo malo y quedarnos con lo bueno. Eso es discernimiento, mis hermanos, pero un discernimiento espiritual, no como recién veíamos en lo del mundo. En su espíritu, en mi espíritu. Discernir es distinguir una cosa de otra. Y discernimiento es el pensamiento de su mente, de mi mente, con la cual nosotros podemos conocer la diferencia entre varias cosas. En este caso, entre el pensamiento de Dios y el pensamiento de este mundo. Discernimiento espiritual, entonces, vamos ampliando. Discernimiento del espíritu es entonces un conocimiento íntimo, profundo, que nos hace distinguir, diferenciar, separar, discriminar qué viene del Espíritu de Dios y qué proviene del espíritu del anticristo. Diferenciando esto, mis hermanos, estos consejos de Dios, de los 30 sabios y todos los libros sapiensales y toda la Biblia en sí por su esencia, a eso nos quieren llevar, a que empecemos a pensar no con nuestro coco, nuestra mente, sino con la mente de Dios. Ese es el verdadero propósito en todo eso. Por eso la súplica, es una súplica, porque Él no nos obliga. Dios nos suplica en el Salmo 32 que hemos leído, que no seamos mulas, no se ofenda, pero Él así dice. No seamos como mulas, burros que no quieren obedecer a su amo. El hombre natural, que no es nacido del Espíritu de Dios, jamás puede discernir la mente de Dios. Ese es un principio bíblico que de rato vamos a ver. Por eso usted no se debe de sorprender cuando hay un montón de personas que saben de Biblia, entre comillas saber de Biblia, ¿a qué estoy refiriendo? Que conocen como los fariseos, ¿no? Los pasajes bíblicos, algunos hasta de memoria. Y usted dice, oh, este sabe. No se deje engañar, mi hermano, mi hermana. Usted debe empezar a discernir, decir, él quizás sepa, pero en verdad tiene la mente de Cristo, discierne lo bueno de lo malo. Debe empezar a pensar como Dios quiere que piense. Vamos al libro de Juan, primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo desde el primero. Primera de Juan 4:1 en la Reina Valera contemporánea dice, amados. ¿Quiénes son los amados? Nosotros, ¿no? No crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Aquí está hablando de un mandamiento, mis hermanos.
No podemos tomar todo lo que hay en el YouTube, en el Facebook y en todas las redes sociales, porque ahora hay muchos que suben predicaciones y enseñanzas, discipulados, que dicen que son cristianos y lo suben a YouTube. No se dejen engatusar. Aquí está el mandamiento bíblico. Pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos anticristos. Versículo 2. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Que el Jesús de Nazaret, aquel hombre, el personaje histórico con más evidencias arqueológicas e históricas, era el profeta como Moisés de Deuteronomio capítulo 18. Eso se refiere. Que en sus labios Jesús habló todo lo que el Padre le dijo. Y que se les iba a pedir cuentas, inclusive a esta última generación, a todas las personas, mis hermanos, que no le hagan caso a aquel profeta como Moisés, a nuestro Señor Jesús. A todos aquellos que no presten atención como mulos o caballos al consejo de Jesús. Y este Jesús vino y dijo que era el Mesías esperado, el ungido de Dios, que tenía que morir como el Cordero perfecto y último sacrificio en la cruz del Calvario. Pero también este profeta como Moisés dijo que iba a resucitar con el poder del Padre. El mismo poder que a su vez resucitaría de los muertos a todos los que creemos de corazón y afirmamos con nuestros labios, o sea, nuestro testimonio vivo, que Jesucristo es el Señor. Amén. Para la gloria de Él. ¿Reconoce esto, mi hermano y hermana? Hay que reconocerlo, hay que confesarlo. Si es afirmativo como acabamos de decir, amén, que confesamos a Jesucristo como el Señor y como el Salvador, entonces empezamos con la base fundamental del poder discernir, diferenciar lo espiritual, lo de Dios, de lo mundano, de lo natural, lo que el mundo ofrece. Nos hemos acercado a Dios con fe, como dijo el apóstol Santiago, dice en el versículo 3, ahora vamos a seguir en 1 de Juan capítulo 4, versículo 3, perdón. Dice así: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ahí está. Este es el espíritu del anticristo. Fíjense, este versículo puede parecer muy extremo, muy conflictivo para muchos, porque ahora hay una creciente doctrina falsa en donde todas las religiones llevan a Dios. Entonces cuando ves esto dices, espérame, ¿cómo está esto? Si no eres cristiano, pues el espíritu del anticristo. O sea, luego, no hay una separación, no hay un intermedio. No, así es esto. Y dice así: el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Está operando en el mundo el espíritu del anticristo. No es una leyenda. El otro día estaba escuchando a un maestro, pues falso maestro obviamente, dice ese cristiano, que decía que el diablo era una leyenda, que no existía, que el diablo era toda la gente que hace la maldad, era una representación de esa maldad. La mentira más grande del diablo es, dijo alguien, de decir que él no existía. Pero está bien claro que el espíritu del anticristo ronda, y es verdad. Y él tiene, dice el Señor, que él tiene los poderes de este mundo. Versículo 4, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, falsos maestros, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién mora en nosotros? Dios, ¿verdad?
el Espíritu del Señor. A los falsos profetas, a los falsos maestros, los discernimos, los diferenciamos con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, significa. Es cuando podemos salir, mis hermanos, realmente de toda religión, de toda hipocresía y de toda práctica del pecado, de las obras de la carne, que el espíritu del anticristo nos está ofreciendo a través de la cultura de este mundo, del pensamiento de este mundo. Y es lo que este mundo nos ofrece, mis hermanos, porque el príncipe de este mundo se llama Satanás, un personaje. Él es una persona real, existente. Eso está en Juan 16:11 y 2 Corintios 4:4 para el que anota. Por eso continúa el pasaje en 1 de Juan capítulo 4, dice en el versículo 5 ahora: ellos son del mundo, los que siguen el espíritu del anticristo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahí está otra manera de diferenciar. ¿Quién nos oye a nosotros? El mundo. Nosotros predicamos al mundo, pero la gente que anda en la carne, viendo por las cosas de este mundo, no nos oye, no quiere oírnos. Versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. No hay peor cosa que estar en una doctrina del error. Porque ese error, cuando muramos o cuando el Señor vuelva, nos va a generar una gran sorpresa. Pensando que andábamos en el camino de justicia, estábamos al contrario, en el espíritu del error. Tenemos que tener humildad para checarnos. El que conoce, dice aquí la palabra, el que conoce a Dios, oye su palabra y la discierne, la diferencia, la separa del pensamiento de este mundo que tiene su origen en la cultura de este mundo, del anticristo. Conocer, fíjense aquí la palabra conocer es del griego ginosco, con G de gato, ginosco, con G y K, que significa llegar al conocimiento, cerciorarse, comprender. Esto significa entender a Dios. Conocer significa aquí de saber y reconocerle a Dios por lo que Él es. Saber y reconocer a Dios por lo que Él es. Es todo. ¿Está escuchando la voz de Dios ahora con entendimiento, mi hermano, mi hermana? ¿Sabe y reconoce quién es Dios? Así como en lo natural, mis hermanos, en la vida que estamos aquí viviendo, reconocemos una autoridad, un policía en la calle nos frena y bueno, ahorita, híjole, nadie, ya no tienen respeto, ¿no?, a la autoridad. Pero cuando nos frena una autoridad, nosotros, ¿cómo hacemos? Pues reconocemos esa autoridad, nos frenamos, nos piden la identificación, le damos la identificación, porque reconocemos esa autoridad que tiene. Al gobernador o al presidente incluso de un país, reconocemos su autoridad. Incluso en nuestro trabajo, al jefe o al patrón, o en nuestra casa, a la esposa y el esposo, sabemos qué autoridad tenemos en casa también. Pero si lo hacemos en lo natural, ¿cuánto más debemos de reconocer quién es Él, quién es Dios, para recibir, entender sus consejos y vivirlos con sabiduría? A eso se llama madurez espiritual, mis hermanos. Este es el centro del mensaje de hoy. Madurez espiritual. Recibir los consejos de Dios y vivirlos como Él manda, con sabiduría. Madurez espiritual que los apóstoles Pedro y Pablo nos han aconsejado alcanzar. Debemos de alcanzarlo. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, en la Reina Valera contemporánea, fíjense cómo dice aquí. Dice, busquen
como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Fíjese, la sana doctrina, la leche espiritual no adulterada, la sana doctrina, la palabra de Dios tal cual Él nos las dio y nos las reveló, el pensamiento de Dios tal cual como es, sin quitarle ni agregarle nada. Eso es la leche espiritual no adulterada, la que nos va a hacer crecer y madurar en el espíritu. Otra traducción se lee aquí, deseen con ganas, deseen con ganas esa sana doctrina. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, dice. Pidan a gritos. Fíjense que con cuánto ahínco lo hace, lo expresa en estas traducciones modernas. En Efesios capítulo 4, cuando el apóstol Pablo nos está enseñando de los ministerios de la iglesia del Señor Jesús, nos dice que todos debemos de alcanzar la madurez espiritual. Y esa madurez se demuestra cuando estamos unidos en nuestra iglesia local, donde usted y yo nos congregamos. En Efesios 4 todo el contexto del pasaje a eso se refiere. Unidos no en sentimentalismos, no en proposiciones de justicia social o justicia moral o de defender la integridad de los derechos humanos. No, el Señor no nos ha llamado a pelear esa batalla. ¿A qué nos llamó el Señor? A la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Ahí en Efesios 4, así lo resume el apóstol Pablo. Nos llama a estar unidos, no separados, unidos en la fe de Jesucristo y el conocimiento, o sea, entendimiento del Hijo de Dios. La unidad de la iglesia solamente así se logra, mis hermanos. ¿Cómo se logra la unidad en la iglesia? Con una fe madura y un conocimiento, o sea, con aplicación en la sabiduría que yo vivo esta vida. Pablo ahí dice, es una unidad a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí me gustó esa, siempre es bien poético nuestro hermano Pablo. Una unidad a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Híjole, o sea, la plenitud de Cristo, la perfección y santidad de Dios. A esa tenemos que aspirar. Y cuando aspiramos a eso, creyendo que seguimos el camino, no del error, sino de la justicia de Dios, ahí podemos vivir entre hermanos a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que pues no cuadramos con ciertas cosas, a pesar de la ofensa, a pesar de la agresión, etcétera, etcétera. Podemos llegar a esa unidad, mis hermanos, para no quedarnos estancados como niños fluctuantes. Nadie, yo sé que si les pregunto directamente a cada uno, dice, ¿usted quiere ser un niño fluctuante espiritualmente hablando? Pues no. Los niños no pueden valerse por su propia cuenta. Dependen de otros, llámese adultos o gente madura, para poder ser cuidados. Pero el problema en lo espiritual, en esta analogía, es que muchos son adultos en lo natural, o sea, ya tienen su barba los hombres, las mujeres hasta peinan canas, ya son abuelas quizás, en lo natural, pero son niños en lo espiritual. Ese es el problema. Y eso causa problemas, estragos en la vida espiritual y en la congregación de los santos. Por eso el consejo de Dios aquí es crecer en la unidad en la iglesia. ¿Cómo nos damos cuenta? La unidad de la iglesia, o sea, muchas veces se centra mucho ahora la iglesia de estos días en el crecimiento de la gente, que es bueno, claro, la cantidad. Pero aquí el Señor dice que lo midamos ¿en qué? En cuánto estamos unidos. Seamos pocos o muchos, nosotros, los que aquí estamos. Perdónennos a los que nos escuchan por el internet, pero es verdad, de eso se trata.
de los que aquí estemos unidos nos preocupemos unos por otros, como el Señor hacía con los discípulos que lo seguían. Y no eran 12, usted sabe que eran más de 70 que lo seguían, después lo seguían muchos más a su alrededor, eran miles a veces. Pegados unos con otros, congregándonos en un grupo de hermanos, en una congregación que Dios ha dispuesto. ¿Por qué? ¿Quién los dispuso eso? Dios. No es obra de casa de oración, no es obra mía, no es obra de la hermana Calola, o sea, no es una obra de hombres, es la obra de Dios. Y cuando participamos de esta obra de Dios, tenemos que entender la trascendencia que esto tiene. No es algo como una empresa o como una institución del mundo, algo natural, sino es algo espiritual, porque viene de Dios. Bajo la dirección de Dios, de Cristo en los siervos, ahí en Efesios capítulo 4, si seguimos, habla de los ministerios de liderazgo como los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros en las iglesias locales. Esos ministerios deben ser aplicados en las iglesias locales. ¿Para qué? Para perfeccionarlos a la medida de Cristo. ¿En qué? ¿Qué nos ata a Cristo? Nuestra fe, en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Porque mientras más conozca, entienda la palabra de Dios, ¿quién es Cristo? Mi fe va a crecer. Recordemos, la iglesia perfecta no existe. ¿Por qué? Porque está lleno de hermanos imperfectos. Pero la palabra es perfecta y la palabra es lo que nos unifica en nuestra fe. ¿Sí lo entiende así, mis hermanos? Ya está del otro lado. La mayoría de los hermanos siempre andan de aquí para allá tratando de buscar la iglesia perfecta, pero no la va a encontrar jamás. Lo que va a encontrar es la palabra perfecta que unifica a gente muy imperfecta. Muy imperfecta. Subrayo muy, No se ofendan. El que tira la primera piedra. Si no hacemos de esta manera, mis hermanos, seguimos como niños fluctuantes. Y dice, vamos a Efesios 4, desde el versículo 14, la Reina Valera contemporánea. Efesios 4:14 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. ¿Quién utiliza la artimaña y las mentiras para desviarnos? El diablo y todos aquellos que se sujetan a este mundo. Versículo 15: sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Qué hermoso, ¿no? Según la actividad propia de cada miembro. ¿Según qué? La actividad propia de cada miembro. Por eso la iglesia, ustedes dicen, ay, el hermano siempre anda diciendo que sirvamos, que hagamos algo. Es justamente porque aquí está el entendimiento, mis hermanos. Es para bendición y beneficio de todos, para la unidad y para ser obedientes a Dios. Según la actividad propia de cada miembro participa, mis hermanos. Nadie es menospreciado. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quiere crecer edificándose en el amor de Cristo? Debe estar en esa actividad propia de cada miembro dentro de la congregación. Se lo acabo de leer. No es una ocurrencia mía. Por eso es la importancia de congregarse, mis hermanos. Siempre citamos Hebreos 10, ¿no? Para hablar de la importancia de no dejarnos de congregarnos. Pero aquí está, Pablo lo ratifica bien claro. La importancia de congregarse, y no solo de congregarse, sino de participar activamente como siervos de Dios. Porque el Señor, cuando usted tiene un hijo, quiere que participe en todas las labores de la casa. ¿Cuántos amén decimos los padres?
Amén. Amén. Realmente. Yo estoy bien feliz ahora que mi esposa se fue a Argentina por el tema de... No estoy feliz porque se fue, ¿eh? Ya me miraron con cara de hereje. Estoy feliz porque cómo reaccionaron mis hijos. Mis dos hijos, Toby y Angie, pues, bueno, el Darío. Ya lo conoce usted, Darío. Pero reaccionaron muy bien, participando de las actividades de casa. Yo como padre, yo quería que participen. Yo les mandaba que participen y han participado. Esa es la misma manera. La madurez espiritual se demuestra en la unidad por la fe, en el conocimiento de Jesucristo. Muchos, mis hermanos, en el mundo andan aislados. Ovejas aisladas son carne de los lobos. Pero así están, ni se congregan, ni tienen un grupo donde son miembros, y así andan. Eso es una grave, ustedes ahora ya vemos, nosotros sí sabemos que es una alarma. Esa persona no se congrega, anda como llanero solitario, pero tiene 1 millón de seguidores en YouTube. Y usted lo ve y dice, ¡ay, gloria a Dios, el hermano está! Por ahí sabe mucho, bla, 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 bla. Pero ya vimos cuál es el mandamiento de Dios. ¿Sabes mucho? Congrégate y sirve a los hermanos en la congregación. No te hagas. Pero hoy hemos también entonces aprendido que esta madurez espiritual no es algo que sea demostrable entonces aisladamente. Se debe de demostrar en la congregación de los santos. Esto es lo que hoy me gustaría que quede bien grabado, mis hermanos. Dios quiere que ayudemos a edificar el cuerpo de Cristo. Si no, ¿para qué nos dio dones espirituales? Y nos hizo un llamamiento santo, como empieza ahí el capítulo 4. ¿Has alcanzado la madurez espiritual? Es una pregunta que hay que hacérsela de una manera humilde, sincera, cada uno a sí mismo. ¿Tengo yo una relación íntima y constante con el Espíritu Santo que mora en mí? ¿O lo ando apartando y en un rincón? Y ya cuando lo necesito lo ando buscando. Apártate de la cultura de este mundo que está dominada por el espíritu del príncipe de los aires, que es el diablo Satanás. La definición de cultura el origen etimológico viene de cultivo de conocimiento. Ahora estamos cultivando conocimiento de Dios. Y después para cosechar algo espiritual. ¿Lo cultivamos en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser interior. El clásico ejemplo para entenderlo habla de la agricultura, ¿no? La agricultura, ¿qué es? El cultivo de las diferentes plantas para luego cosechar los frutos de esas plantas sembradas. Recordemos, sembré jitomates, quiero que me dé jitomates. Ah, no, pero me dio limones. Y yo digo, no, gloria a Dios. No, el agricultor espera que un árbol de jitomate le dé jitomates, que un manzano le dé manzanas, que un olivo le dé. Hasta yo me quedé, espérame, era olivo. Ese ejemplo no lo tenía aquí por eso. Me agarraron en curva. Bueno, la cultura de este mundo es lo que quiere. Miren, aquí entonces la lucha es simple. La cultura de este mundo, Satanás, por medio de las redes sociales, el internet, pues la gente de influencia del mundo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiere sembrar y cultivar en su mente y en su corazón, en su ser interior? Pues fruto podrido, fruto de las obras de la carne. Para los que no saben dónde están las obras de la carne, vaya a Gálatas capítulo 5. Creo que empieza desde el versículo 16, pero ya empieza la enumeración del 19. Vaya y vea. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos como la tierra que Dios cultiva en 1 Corintios 3. Dice, somos nosotros.
¿Qué cosa? La tierra que Dios cultiva. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Por eso la nombra el Señor y dice, bueno, en tierra buena, la semilla que cae en tierra buena, no es culpa de la semilla, no es culpa de Dios. Hay que dejar de echarle la culpa ni al sembrador ni a la semilla. La semilla es buena y el sembrador es bueno. El problema, ¿de dónde es esa parábola que dice? Del corazón nuestro, de la tierra en donde es sembrada esa. ¿Cuántos queremos ser buena tierra? Amén. Nosotros somos la tierra que Dios cultiva. Qué hermoso, me gusta. Para que Dios obtenga mucho fruto, fruto que abunde en nuestras vidas. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu, no mi fruto. De nosotros nada bueno puede salir. El fruto del Espíritu, que es todo lo que sale de Dios, de su carácter, que es amor, paciencia, humildad, fidelidad, bondad, dominio propio, etcétera, etcétera. Todo eso sale de Dios y debemos de cultivar eso. Eso emana de un espíritu maduro que sigue el consejo de Dios y alcanza sabiduría en la toma de decisiones en su vida y en su familia. Empezamos a discernir lo bueno de lo malo. Vayamos ahora a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6, en la Reina Valera contemporánea. Seguimos. 1 Corintios, capítulo 2, versículo, empezamos desde el 6. Dice así la palabra de Dios. Sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, sí hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado. Y aquí la palabra predestinado significa prefijado. Significa la sabiduría de Dios está predeterminada, es desde los siglos y hasta los siglos de los siglos, es eternal significa. Ese es el significado aquí de predestinado. O sea, la sabiduría de Dios no tiene fin, es infinito y el tiempo no ejerce ninguna influencia porque Dios es sabiduría, es la misma esencia de Dios. Eso significa predestinado aquí, es predeterminado. Versículo 8. ¿Pero qué es? Previsto para nuestra gloria. 8. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que lo amamos. Isaías 64:4 es la cita. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. ¿Por qué nos reveló todo esto? Por medio del Espíritu. Porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí la analogía, mis hermanos, entre nuestro ser interior que conoce lo que nos gusta y lo que nos gusta, ¿verdad? Que todos sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta. Rápidamente lo podemos identificar. A mí no me gusta la zanahoria, me gusta el tomate, etcétera. ¿No? Empezamos con esto. Me gusta viajar, no tanto. Me gusta convivir, sí. Entonces uno ya sabe lo que le gusta en su ser interior. Y lo mismo el Espíritu Santo conoce al Padre a la perfección. 3 son 1. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. De lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Subraya esta parte, el versículo 13, mi hermano, mi hermana.
La Biblia, como el consejo de Dios a los hombres, nos enseña a vivir alcanzando la unidad del Espíritu a través de la fe y el conocimiento de su palabra, hasta que alcancemos, valga la redundancia, a estar en su presencia, ya sea cuando nos muramos o cuando Él regrese. Vamos a alcanzar esa perfección. Vamos camino a eso, mis hermanos. La Biblia es la guía en todo esto. Lo que el Espíritu de Dios nos reveló en la Biblia, que es, ¿a quién? Al Padre. Por eso podemos decir que nuestra fe se basa por lo que Él es. Y el Padre es espíritu, es un ser en esencia espiritual. Él no tiene cuerpo. Nosotros también debemos de permanecer, mis hermanos, en lo espiritual, revelándolo a los demás, o sea, predicando la palabra de Dios, como acabamos de leer. Nosotros usamos palabras espirituales para explicar lo que aprendimos espiritual, la Biblia. Entonces usted puede ya identificar que la gente, la sabiduría humana que está persiguiendo las cosas de este mundo, que está metido en las obras de la carne, o sea, en prácticas de pecado, esa gente, por más que sepa de Biblia, mis hermanos, esa gente no puede discernir las cosas de Dios, no puede ser explicado en lo espiritual, porque no siguen al Espíritu de Dios que las reveló. Ahí dice en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, una tontería, una ridiculez, dicen otras versiones. Y tampoco las puede entender, aquí está la clave, no las pueden entender porque tienen que discernirse espiritualmente. ¿Cómo tiene que discernirse la palabra de Dios, la Biblia? Espiritualmente, o sea, por la guía del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Esa es la única manera. Por eso, fíjense, algo que en los últimos siglos, más en estas últimas décadas se ha dado mucho, es que los dones espirituales se han muerto. O sea, para que no sigamos la guía del Espíritu de una manera personal e íntima. ¿Cómo el diablo tergiversa la palabra de Dios? Para que nos desviemos más fácil. Son artimañas del diablo. 15, versículo 15. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Qué significa esto que juzga todas las cosas el hombre espiritual? Aquí la palabra juzgar del griego es escudriñar, examinar, investigar y discernir. La palabra griega es anacrino. Anacrino, con K. Ana, del griego repetición, repetir intensamente, inversión. ¿Inversión de qué? De tiempo, de capacidades, de esfuerzos, como ahora estamos tratando de entender la palabra. Tiempo, capacidad y esfuerzo le estamos dedicando. Es una inversión en repetición y intensidad. Eso es ana. Y crino es pensar, resolver, hacer justicia, determinar la diferencia, o sea, discernir. O sea, invertimos tiempo, capacidades y esfuerzo para discernir. Anacrino. Eso es lo que aquí dice el hombre espiritual, anacrino, juzga todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas. No, estas sí, estas cosas las voy a discernir en lo espiritual. No, estas no. Las reuniones familiares, no, ahí puedo tomar y bailar a Vicente Fernández, a Luis Miguel. Ay, no conseguí entradas para su concierto. Ay, qué cosas, me tiene mortificado. Pero bueno, pero estas cosas aquí las separo. Ahí estás, pues para congraciarme con mis hijos y mis nietos y no sé, y mis hermanos en la sangre. No. El hombre espiritual juzga, anacrino, que todas las cosas, todo momento, en todo lugar, cuando sea. No soy cristiano, aquí sí, aquí no. 16, porque
¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense, termina aquí este pasaje donde terminamos el versículo 16 en una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Se trata de una pregunta que se formula sin esperar una respuesta, porque ya está contestada, es obvia la respuesta. ¿Qué es la finalidad? Pues reforzar o afirmar un punto de vista, algo que acabamos de aprender, de incentivar a los que oímos esta reflexión, ¿a qué? Que adoptemos un cambio de conducta. La respuesta, mis hermanos, es evidente aquí, de estas preguntas retóricas, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, la mentalidad, el pensamiento de Dios siempre. Y cuando tenemos el pensamiento de Dios siempre queremos hacer como Dios haría. De eso se trata. Fíjense, muchas veces nosotros somos lanzados de acuerdo a las circunstancias, a la gente que tenemos a nuestro alrededor, a comportarnos de una manera que Dios a veces a eso no le agrada. Debemos de entender que no somos cristianos en todo momento, tenemos la mente de Cristo en todo momento. La mente de Dios que se nos es revelada en la Biblia por medio de su autor intelectual, el Espíritu Santo. Ahora sí, si volvemos a nuestro pasaje principal en la carta de Santiago, vayamos a la carta de Santiago capítulo 1, versículo 5, lo voy a leer en la traducción viviente y dice así: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Qué debemos esperar si estamos inconstantes y sin fe? Nada del Señor. Pero por su culpa no, por nuestra incredulidad. 8. Su lealtad, o sea, de las personas que andan sin fe, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Es una manera de ponernos un termómetro ahora espiritual, mis hermanos. Si somos inestables, inconstantes en lo que hacemos, especialmente en las cosas de Dios, ahí hay una alarma, mis hermanos, de una lealtad dividida entre el mundo y entre Dios. Y para poder entender el consejo de Dios, esto es, ponerlo en práctica, es necesario entender la futilidad. ¿Qué es futilidad? La inutilidad, que no sirve para nada del pensamiento humano o del mundo. Comparado ¿con qué? Con el pensamiento de Dios. Nuestra mente no debe estar dividida, nuestra lealtad, nuestra fidelidad debe estar solo ¿con quién? Con el Señor. Primera de Corintios capítulo 3, vayamos rápido. A Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18. Seguimos en la Reina Valera contemporánea. Y fíjese, aquí otra vez dice que nadie se engañe. O sea, nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué significa? Hay que vaciarnos de toda cultura del mundo. Hay que vaciarnos para poder llenarnos de Dios. 19. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez. Pues escrito está: Él, Dios, atrapa a los sabios en sus propias trampas. Y en otra parte dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios de este mundo, ¿no? Y estos son inútiles. O sea, inútil, ¿qué es algo inútil? Que no sirve para nada. Esta es la lucha espiritual que debemos de pelear, luchar a diario. Entonces alguien aquí puede pensar: no, hermano, pues yo estudié en la universidad y que yo tengo 40 años trabajando y soy un maestro del oficio de tal cosa.
Sí, uno no está discutiendo eso. Eso le va a servir para ganar su dinerito, mantener a su familia, todo en lo natural. Aquí estamos hablando de algo mucho más importante, de la sabiduría de Dios con la sabiduría que plantea este mundo. Recordemos que tanto Dios como Satanás quieren cultivar en nuestro ser interior, en nuestra mente y corazón, e influenciarnos. Dios utiliza ¿qué? La Biblia y a sus siervos que la predican sin quitarle ni agregarle nada. Satanás, ¿qué se utiliza? Pues también la Biblia. Pero sus siervos le quitan, le mochan y le agregan filosofías de hombres y de demonios. Así de claro, mis hermanos. Haciendo sus vidas infructuosas. ¿Qué significa infructuosas? Sin frutos. Mateo 3:10 dice, y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No es que queda invariable. No, pues es que ahí está, hay que dejarlo. Al fin y al cabo, está medio rebeldoso, pero está bien. Algo se le va a pegar. Cuidado, la Biblia no dice así. La Biblia dice bien claro que va a llegar un día de juicio y el juicio de Dios es justo. Y si andamos en nuestras propias sabiduría mundana, influenciados por el espíritu del anticristo, nos va a ir mal. Avisarnos de esto es el amor de Dios. El que pertenece a mí como yo en él, dará mucho fruto. Esa es la promesa en Juan 15:5. El que permanece en Cristo y Cristo en él, ¿qué pasa? Dará mucho fruto. Los frutos espirituales del hombre espiritual maduro. Los Proverbios de Salomón, mis hermanos, es un libro inspirado para poder permanecer en ese temor de Dios, en esa sabiduría. Y así poder dar mucho fruto en nuestras vidas. De eso se trata lo que hicimos en toda esta serie. Vayamos a Proverbios capítulo 3, ya terminando el mensaje de hoy. Proverbios capítulo 3, versículo desde el 1 hasta el 7. Proverbios 3:1, seguimos en la Reina Valera contemporánea, dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, guarda en tu corazón mis mandamientos. Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. No te apartes de la misericordia y la verdad. Átalas alrededor de tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así contarás con el favor de Dios y con una buena opinión ante los hombres. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Aquí volvemos a lo mismo. La idea es la misma. Reconocerlo en dónde, tenerlo como principal en dónde. En todos nuestros caminos, en todo lugar de nuestras vidas y en todo contexto y con toda persona que se nos cruza en nuestras vidas. Lo vamos a reconocer a Él en todos nuestros caminos y Él enderezará tus sendas. Este es el trueque. No se puede ser fiel en algunas cosas y en otras no, en esto, en el trabajo no puedo ser cristiano porque si no me van a echar o no me van a ascender de puesto. ¿Usted cree que eso está bien? Claro que no. Él va a enderezar mis caminos. Él va a bendecir y mostrar su favor cuando yo lo reconozca en todo momento, en todo lugar, sin avergonzarme de Él. 7. No seas sabio en tu propia opinión. Cuidado. Teme al Señor y apártate del mal. Los 30 consejos de los sabios en Proverbios capítulo 22, 20 al capítulo 24, 34. Nos dan las directrices, las instrucciones exactas de cómo lograr esto. Una vida con sabiduría. Eso estuvimos estudiando juntos, usted y yo, para alcanzar la madurez en el Espíritu, uniéndonos juntos en la fe de Cristo y en el conocimiento de Él.
Terminamos esta serie no sin antes, mis hermanos, hacer una petición, una súplica a ustedes, a todos los que están oyendo. Que estos 30 consejos, ¿para qué dijimos que servían? Para nuestra madurez espiritual, para aplicarlo en nuestra vida diaria. Y lo hemos estudiado bien extensamente. Entonces, yo les pido para que ustedes se lo lleven como tarea. Vaya ahí a Proverbios capítulo 22 y empiece desde el 17, desde la introducción, versículo 17, y empiece a leerlo. Son 2 capítulos. Mire, leerlo todo le va a llevar menos de 15 minutos seguro, aunque lo lea despacio. Y vaya a la intimidad en el Espíritu. Pídale el consejo de Dios, directo a Dios. No como el hombre natural, sino como el espiritual que usted es. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, un Dios dadivoso, generoso, que está siempre a favor de todos aquellos que te amamos. Señor, hoy hemos aprendido cuáles son tus instrucciones y consejos. ¿A qué estamos en esta vida, Señor? Para afanarnos con tener más cosas de esta vida, con tener más poder, dinero, influencias en esta vida, o dejarte eso a ti, para que tú añadas de acuerdo a lo que tú creas conveniente. Y nosotros centrarnos en lo importante, en nuestra relación íntima contigo, Padre. ¿Para qué? Para aplicarlo en la unidad de la iglesia de nuestro Señor Jesús, de tu Hijo amado. Aplicarlo en la congregación de los santos, en la unidad, en la fe y en el conocimiento de Cristo. Oh Señor, ayúdanos ahora que hemos comprendido, hemos entendido, Señor, cuál es tu propósito, que nos quieres bendecir y llamar bienaventurados. Pero ayúdanos a darte ese reconocimiento que tú te mereces, Señor, porque tú eres Dios, el Dios todopoderoso y creador del cielo y la tierra. Y nos has llamado, hecho un llamamiento santo, Padre, para que podamos ser obedientes y entrar en el ejercicio del ministerio que tú nos has dado, Padre, en tu iglesia, en la congregación, donde tú nos has llamado, mi Dios. Señor, queremos ser siervos. Queremos atestiguar de nuestra fe, mi Dios, y madurar cada día más y más, para no ser niños fluctuantes, inconstantes, sino ser lo que tú quieres que seamos en esta vida hasta que tú nos llames o tú vuelvas, Señor. A eso hemos venido hoy, Señor, y te damos gracias porque hoy hemos comprendido un poco más tu voluntad en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Hemos terminado esta serie.